Hola querido equipo, arriba los corazones. Comenzamos por fin con el análisis sintáctico de los complementos verbales. Hablaremos en primer lugar de los complementos verbales con carácter general y a continuación nos ocuparemos del primero de nuestros complementos, el atributo. Y antes que nada, una pequeña introducción. Una introducción a los complementos verbales para la cual contamos con la inestimable colaboración de nuestro amigo Genaro. Aquí está Genaro, que nos va a proponer una oración. Dinos, Genaro. Bueno, aquí tenemos la oración propuesta por Genaro. Pedro ha contado muy nervioso la historia de su amigo a sus padres esta mañana por teléfono. Bien, bien, bien. Pues vamos a analizarla. Ya sabéis, en primer lugar, siempre buscar el núcleo verbal. ¿Cuál es el núcleo verbal? Ahí está. Aquí lo tenemos. A partir del núcleo verbal, el sujeto, en este caso, parece bastante sencillito, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto? Claro que sí, Pedro, lo podemos comprobar porque si decimos han contado, sería Pedro han contado muy nervioso. No, tendríamos que decir los Pedros han contado muy nerviosos, ¿verdad? Así que este es el sujeto, efectivamente, sintagma nominal sujeto. Y todo lo demás es un sintagma o grupo, en este caso grupo, fijaros que tiene muchos sintagmas, muy nervioso, la historia de su amigo, a sus padres, esta mañana por teléfono, en fin. Un gran número de sintagmas, el que nos ha proporcionado nuestro amigo Genaro, que alrededor del núcleo verbal forman un grupo verbal en función de predicado. Bien, es muy importante a la hora de analizar los complementos verbales el agruparlos correctamente. Ya sabéis que los complementos son sintagmas que se añaden a un núcleo fundamental, ampliando su información y por lo tanto de alguna manera responden siempre a alguna pregunta. Pero claro, la agrupación es importante porque nosotros lo que nos vamos a preguntar es cuáles son verdaderos complementos verbales de ha contado, es decir, responden a una pregunta que nosotros hagamos sobre ha contado, o bien si se trata de complementos de algún otro de los sintagmas que hay aquí. Por eso el agrupamiento es muy importante. El criterio que vamos a seguir es pensar, reflexionar acerca de si responden a alguna pregunta sobre ha contado o la pregunta que responden es sobre algún otro de los elementos. Y además, si tenemos la sospecha de que van con algún otro elemento, lo suprimimos y si sigue teniendo sentido es porque ese elemento que hemos suprimido no era su núcleo y por lo tanto no va agrupado con ese elemento que hemos suprimido. Bien, dicho así, puede resultar un poco confuso, vamos a hacerlo en la práctica. Tenemos un primer sintagma aquí, yo os recomiendo que empecéis por el final, porque al fin y al cabo el hablante entiende la oración a partir de que ésta ha sido dicha del todo. Por lo tanto, no es mala idea empezar por el final para hacer la agrupación. Y así nos preguntamos, ¿por teléfono es un complemento de ha contado? ¿O es un complemento de esta mañana? Ya sé que lo estáis viendo muy clarito, es sencillito responder a esta pregunta, pero bueno, vamos a hacernos lo ingenuo. Por teléfono, responde alguna pregunta sobre ha contado, Pedro ha contado. Pues sí, ¿cómo lo ha contado, verdad? ¿Cómo lo ha contado por teléfono? Pero oye, ¿y si es esta mañana por teléfono? Pues para saberlo, vamos a quitar esta mañana y si sigue teniendo la frase es porque por teléfono no es un complemento de mañana. Obviamente, porque si fuera un complemento de mañana ya no tendría sentido, ¿verdad? O el sentido de la frase, de la oración en este caso, cambiaría por completo. Pues quitamos esta mañana y decimos la oración. Pedro ha contado muy nervioso la historia de su amigo a sus padres por teléfono. Claro que tiene sentido porque efectivamente por teléfono es un complemento verbal que responde a la pregunta ¿cómo? Ya tenemos ese complemento verbal del cual tenemos que decir cuál es su función, es decir, qué tipo de complemento es. Y ese va a ser el objetivo en las próximas diapositivas, ¿no? En los próximos vídeos. Ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Bien, vamos a esta mañana. Esta mañana irá, bueno, mañana obviamente va con esta, eso yo creo que no tendréis ninguna duda. Esta mañana va con a sus padres esta mañana o ha contado. Bueno, en principio ha contado cuándo esta mañana. Vamos a quitar a sus padres, a ver cómo queda la cosa. Pedro ha contado muy nervioso la historia de su amigo esta mañana por teléfono. Pues sí que tiene sentido. Pues efectivamente, porque
esta mañana es un complemento también verbal de ha contado y lo señalamos así. En este caso responde a la pregunta ¿cuándo? Ya veremos qué tipo de complemento es. Seguimos con a sus padres. ¿A sus padres irá con de su amigo o va con ha contado? Pues suprimimos de su amigo y decimos Pedro ha contado muy nervioso la historia a sus padres esta mañana por teléfono. Pues tiene sentido. Claro, porque a sus padres es un complemento de ha contado que responde a la pregunta ¿a quién? Y de su amigo, ¿irá con la historia o irá con ha contado? Pues quitamos la historia, decimos, Pedro ha contado muy nervioso de su amigo a sus padres esta mañana por teléfono. Ah, eso no tiene sentido, ¿verdad? Claro, porque se trata de la historia de su amigo y de su amigo no es un complemento verbal, sino que es un complemento de historia. Pues lo tenemos que señalar de esta manera. Y efectivamente la historia de su amigo, que no hemos hecho la prueba, pero no va con muy nervioso desde luego, podría haber sido que hubiera ido con nervioso, pero ya veis que si quitamos muy nervioso y decimos Pedro ha contado la historia de su amigo a sus padres esta mañana por teléfono, pues tiene sentido. Efectivamente, la historia de su amigo forma un complemento que responde a la pregunta ¿qué? Y fijaos que luego cuando lo analicemos diremos que de su amigo es un complemento de historia, es decir, un complemento del nombre. El complemento del nombre no es en ningún caso un complemento verbal, ¿verdad? Bien, eso es importante porque sabemos que es un significado que se añade a historia y no un significado que se añade a contado. Y por último, nervioso, que estaréis todos de acuerdo conmigo en que va con muy, forma también un complemento que en este caso responde a la pregunta ¿cómo lo ha contado? Bien, pues esto que hemos hecho aquí, este procedimiento de agrupación, es muy importante que lo hagáis también a la hora de analizar los distintos complementos para distinguir claramente qué sintagmas o grupos de los que aparecen ahí son efectivamente complemento verbal y cuáles no, como el caso de su amigo, que se trata de un complemento del nombre. Vamos a enumerar a continuación todos los tipos de complementos verbales posibles que os podéis encontrar. Es muy útil, muy conveniente que los memoricéis, porque cuando estéis haciendo el análisis procederéis por eliminación a decidir de qué tipo de complemento se trata en uno y otro caso. Y como se trata únicamente de 7, no son difíciles de memorizar. Así que yo os recomiendo que memoricéis todos los complementos posibles que os podéis encontrar dentro del predicado, que son los siguientes. El atributo, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen, el complemento circunstancial, el complemento predicativo y el complemento agente. Cualquier tipo de complemento que os encontréis en el predicado va a ser uno de estos complementos. Y a continuación vamos a analizar, a estudiar uno por uno, aunque no necesariamente en el orden en el que lo hemos presentado aquí. Pero eso sí, vamos a comenzar por el atributo. El atributo, el primer complemento verbal que vamos a estudiar. Y nuevamente contamos con la inestimable ayuda de Genaro, que está aquí y nos va a proponer una oración para que descubramos el atributo. Dilo, Genaro. Mi amigo simpático. Bueno, una oración breve. Vamos a analizarla. Gracias, Genaro. Como siempre, señalamos el núcleo verbal. Ahí está, el núcleo verbal. Señalamos el sujeto, mi amigo, hacemos la prueba. Mi amigo son simpáticos. No, tenemos que decir mis amigos son simpáticos. Alguien habrá dicho, que hemos tenido que cambiar también simpático. Bueno, pero el simpático es un sintagma adjetivo, es un adjetivo, no puede ser nunca sujeto, ¿eh? Acordaos una de las reglas que nos decía que los adjetivos no podían ser nunca por sí mismos sujeto, ¿eh? Venga, bueno. Tenemos aquí el sujeto y todo lo demás, el predicado. Nos vamos a detener en este verbo, en el verbo ser. Y para valorar este verbo, para reflexionar acerca de este verbo, vamos a comparar esta oración, mi amigo simpático, con esta otra. Mi amigo lee un libro. Fijaos, si suprimimos el verbo en una y otra, ¿qué sucede?
Pues en el caso de mi amigo simpático, bueno, vamos a señalar primero el núcleo verbal, sí. El núcleo verbal en mi amigo lee un libro. Decíamos que si suprimíamos los verbos, ¿qué pasaba? Pues en el caso de mi amigo simpático nos queda mi amigo simpático, que hombre, tiene sentido, ¿no? Pero si aquí quitamos lee, ¿qué nos queda? Mi amigo un libro. No tiene sentido. ¿Y eso por qué? Pues porque lee aporta un significado que condiciona el significado y el sentido de toda la oración. En cambio, apenas aporta significado. Es un elemento que sirve para poco más que unir mi amigo con simpático. Es un verbo casi vacío de significación. Bien, pues atendiendo a ello, a que su valor es prácticamente un valor que se limita a unir el sujeto con el predicado sin aportar prácticamente significación, indicando, eso sí, los matices de tiempo, etcétera, relacionados con el verbo. Bueno, pues indicando que es un verbo de significado muy vacío, se denomina cópula, que significa, como bien sabéis, unión, y lo representaremos en nuestro análisis como cop, efectivamente. Bien, pues esto que pasa con el verbo ser no pasa únicamente con el verbo ser, como seguramente recordaréis muchos de vosotros, porque vamos a hablar, eso es, de los verbos copulativos, de las cópulas, verbos copulativos. Y el predicado que da lugar a este tipo, que obtenemos con este tipo de verbos, es un predicado que se denomina nominal. Se denomina nominal porque el significado nos lo aporta un elemento que se caracteriza porque tiene género, tiene número y es sobre el que está, digamos, fundado el significado fundamental de la predicación. Lo que nosotros decimos a propósito del sujeto, básicamente aquí no es que sea, sino el valor de simpático, que tiene género y número. Por tener eso de género y número, entendemos que tiene una flexión nominal y por eso se llama predicado nominal. En cualquier caso, predicado nominal hace referencia a que el significado fundamental de la predicación no recae en el verbo, sino en este complemento que justamente es el objeto de nuestro estudio en este apartado concreto. Os decía que lo que sucede con el verbo ser, es decir, que es una cópula que tiene un significado muy pobre y que da lugar a predicados nominales, sucede con otros verbos. Sucede con el verbo está y sucede con el verbo parecer, perdón. Estar y parecer. Bueno, pues estos serían los verbos denominados copulativos, los verbos ser, estar y parecer, que son verbos copulativos siempre y cuando el predicado sea un predicado nominal. Lo señalamos, cópula, siempre tiene que haber un predicado nominal, y tiene que haber ese elemento que vamos a analizar ahora, que es un atributo. Tenemos aquí cópula y el predicado nominal. Ya veis que hemos representado nominal con el símbolo no. Bueno, pues subrayamos en primer lugar esto, que para que el verbo sea copulativo no basta con que sea ser, estar o parecer. Pero eso sí, solamente ser, estar y parecer son los verbos copulativos. Solamente ser, estar y parecer se consideran verbos copulativos. Pero serán verbos copulativos siempre y cuando el predicado sea un predicado nominal. Y bien, para que el predicado sea un predicado nominal, tiene que haber, además del verbo supuestamente copulativo, tiene que haber un atributo. Porque si no hay un atributo, no hay predicado nominal, porque la predicación, el significado de la predicación no es fundamentalmente el que aporta un elemento nominal. Y por lo tanto tampoco habría cópula. Si no hay atributo, no hay cópula. Y entonces no tenemos ni predicado nominal ni cópula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de atributo. ¿Qué característica tiene el atributo? Bueno, es un complemento muy particular porque efectivamente por una parte es complemento verbal. Es complemento verbal porque responde a la pregunta, en este caso, ¿cómo es mi amigo? ¿Verdad? Es un complemento verbal. Da una información a propósito del verbo, del núcleo, en este caso cópula, del verbo ser, del verbo es. Pero tiene otra particularidad.
Si yo en vez de mi amigo digo mi amiga, tendría que decir mi amiga es. Eso es, simpática. Y si yo en vez de mi amigo dijera mis amigos, pues tendría que decir son simpáticos. Observad lo que pasa. Lo que pasa es que si cambio uno, tengo que cambiar el otro. Si lo pongo en femenino, se pone en femenino. Si lo pongo en plural, se pone en plural. Es decir, hay una concordancia entre este complemento, que era un complemento y que es un complemento verbal, pero que ahora comprobamos que al haber una concordancia entre este elemento y el sujeto, se convierte también en un complemento nominal. Es una especie de doble complemento. Un complemento del verbo, del núcleo, del predicado, y un complemento del sujeto. Esa es la característica fundamental de este complemento, que por eso se denomina atributo. Por fin, ya lo hemos dicho, el atributo que representamos con el símbolo ATR y que será imprescindible para que efectivamente haya predicado nominal y el verbo ser pueda ser considerado cópula, o el verbo estar ser considerado cópula, o el verbo parecer ser considerado cópula. Observad que aquí también tenemos un atributo, podemos hacer las pruebas pertinentes. Mi amiga está simpática, mis amigos están simpáticos, y lo mismo con parece. Mi amigo parece simpático, mi amiga parece simpática, mis amigos parecen simpáticos. Así que siempre, siempre, siempre estos tres elementos tienen que estar presentes. Si no está uno de ellos, no está ninguno de los otros dos. Es decir, si no hay atributo, no hay ni predicado nominal ni cópula. Pero es que si no hay cópula, no puede haber predicado nominal ni atributo. Y si no hay un predicado nominal es porque no hay cópula y no hay atributo. Así que siempre en nuestro análisis vamos a señalar estos tres elementos. No puede ser que señalemos uno de ellos y los otros no. Siempre habrá cópula si lo que hemos encontrado es un atributo y se trata de los verbos ser y estar o parecer. Si lo que hemos encontrado puede parecer un atributo, ya veremos que hay un complemento que se llama predicativo y que se parece mucho al atributo, pero no hay verbo copulativo ser, estar o parecer, tampoco habrá predicado nominal ni será un atributo. ¿De acuerdo? Bien. Añadimos también que para descubrir el atributo hay una posible operación que es sustituirlo por lo. Fijaos que puedo decir mi amigo es simpático, mi amigo lo es, mi amigo está simpático, mi amigo lo está, y mi amigo parece simpático, mi amigo lo parece. Bien, esta prueba puede generar cierta confusión, porque también se utiliza para otro tipo de complemento. Yo entiendo que lo más acertado es aplicar la prueba de la concordancia. Y para recordarnos esto, pues aquí tenemos a nuestro fantástico ninja guardián, que nos va a recordar lo esencial de lo que acabamos de decir, que es que para que haya un atributo tiene que haber el verbo copulativo, tiene que darse concordancia entre el sujeto y predicado y se puede sustituir por lo. Muchas gracias, señor ninja. Procedemos ahora a analizar de manera más detallada las características de este complemento verbal. Utilizaremos en este complemento y en los que estudiaremos a continuación un modelo de tabla como esta, en la que diremos el nombre del complemento, analizaremos su forma, es decir, el tipo de sintagma de qué se trata, el contenido, es decir, el tipo de información que aporta, pondremos un ejemplo y diremos pruebas que podemos realizar para comprobar que efectivamente se trata del complemento en cuestión. Como decíamos, comenzamos con el atributo. Ejemplos de atributo lo tenemos aquí. Pedro está enfermo, Luisa es arquitecta. Observamos sus características formales. Aparecen siempre con los verbos ser, estar y parecer, aunque ya sabéis que no siempre ser, estar y parecer
van a ser cópulas. Si no tienen atributo, no son cópulas. Bueno, ya lo veremos esto más adelante. Ahora lo que importa es que un atributo siempre va a ser atributo con la condición de que el verbo al que complementa sea el ser, el estar o parecer. Si no, no será atributo. Responde a preguntas del tipo ¿qué es? O ¿qué parece? O bien si se trata del verbo estar o el verbo ser, ¿cómo es? O ¿cómo está? Las pruebas pues concuerdan en género y número con el sujeto, ya lo hemos visto anteriormente. Si decimos Luisa está enferma y si decimos Pedro es arquitecto. Es conmutable por el pronombre personal lo. Pedro lo está, Luisa lo está. O lo es, perdón, Luisa lo es. Y el atributo no puede suprimirse porque si eso ocurre la frase pierde sentido o cambia de significado. Efectivamente, Pedro está, ¿veis? No tenemos, la frase no tiene sentido. Pedro está. O bien, lo que queremos decir es otra cosa. Queremos decir simplemente que Pedro está aquí con nosotros, pero no está información que no está enfermo. Y lo mismo Luisa. En el caso de Luisa es, ¿verdad? Luisa es. Falta la información sustancial de la predicación. Bien, pues estas son las características fundamentales del atributo. Pero recuerda, ¿y recuerda qué? Pues recuerda que no siempre ser, estar y parecer funcionan como verbos copulativos. ¿Y en qué caso sucede esto? Pues vamos a verlo a continuación. La noticia ha sido confirmada por el ministro. Tenemos efectivamente aquí el verbo ser, que lo marcamos. Pero observad, el verbo ser va seguido de algo que alguien podría pensar que es atributo. Pero se trata de un participio. Confirmada, confirmado, un participio. Insisto, alguien podría pensar que es un atributo porque ya sabéis que los participios funcionan como si fueran adjetivos y entonces efectivamente hay una concordancia con el sujeto, la noticia confirmada, el suceso confirmado, las noticias confirmadas. Bien, pues teóricamente esto funcionaría como un atributo, pero resulta que no. Resulta que si se trata de un participio del tipo confirmada, o por ejemplo también podría haber sido la noticia ha sido escrita, participio de escribir, si se trata de un participio, el verbo ser, cuando va seguido de dicho participio, forma una unidad, todo él. Una unidad que es un núcleo verbal en voz pasiva y no una cópula. Así que no hay cópula y no hay atributo. Por lo tanto, señalamos aquí nuestro sujeto, podemos comprobar que el sujeto, la noticia han sido confirmadas, no tendríamos que decir las noticias han sido confirmadas. Todo esto es el grupo verbal predicado. ¿Qué tipo de predicado? Pues aquí no hay predicado nominal, esto es un predicado verbal. Este complemento es un complemento agente que estudiaremos más adelante y que ahora, en el que ahora no nos vamos a detener. Así que el primer caso en el que el verbo ser, en este caso el verbo ser, no funciona como cópula, cuando se trata de un verbo en voz pasiva. Y eso sucede cuando el verbo ser va seguido por un participio. Segundo caso, Elena está en Cáceres. Señalamos el verbo está. Vamos a marcar el sujeto, lo tenemos aquí, es Elena, y el grupo verbal predicado. Bien, ¿se trata de una cópula? Pues observad, Elena está en Cáceres, para ser una cópula tendría que llevar atributo. Elena está en Cáceres, Pedro está en Cáceres, los chicos están en Cáceres. Observad que no hay concordancia entre este sintagma y el sujeto, por lo tanto, no funciona como atributo. En este caso lo que tenemos es, lo que estudiaremos más adelante, un complemento circunstancial de lugar. Y como aquí no hay atributo, podría ser que hubiera habido un atributo. Por ejemplo, Elena está enferma o Elena está confinada en Cáceres. Entonces ahí, confinada o enferma, sí funcionarían como atributo y esta sería una cópula. Pero aquí, como no hay atributo, esta no es una cópula, es un núcleo verbal, por así decirlo, normal. Y entonces el predicado no es predicado verbal.
El predicado no es un predicado nominal, es un predicado efectivamente verbal. Bien, pues tenemos aquí otro caso en el que, en este caso, valga la redundancia, el verbo estar no funciona como cópula. Es el caso de que vaya seguido de un sintagma o grupo preposicional sin otro elemento que funcione de atributo, insisto, porque podría haber habido aquí otro elemento, como hemos puesto el ejemplo de confinada o enferma, que sí hubieran funcionado como atributo. Responde a las preguntas dónde o cuándo y funciona, como veremos más adelante, como un complemento circunstancial. Otro caso. Nosotros somos así, señalamos el verbo ser, lo tenemos aquí, vamos a marcar el sujeto. Nosotros tenemos ya nuestro grupo verbal predicado. ¿Qué tipo de predicado es? Vamos a ver si es una cópula. Nosotros somos así, yo soy así, ella es así. Observad que así no cambia. Y no puede cambiar porque así es un adverbio. Consideramos que en este caso lo que tenemos también es un complemento circunstancial. En este caso, un complemento circunstancial de modo, pero no un atributo. Por lo tanto, aquí no hay cópula, es un núcleo verbal predicativo, no atributivo, y entonces lo que tenemos aquí es un predicado verbal. Bien, hay que decir que en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, y en algunos casos con sintagma preposicional, como por ejemplo, Elena está de Madrid, Elena es de Madrid, entendiendo que Elena es de Madrid equivale a Elena es madrileña, pues en algunos manuales se considera que en esos casos sí puede ser el sintagma preposicional atributo y concretamente el adverbio aquí sí puede ser atributo. Pero nosotros, para facilitar el análisis en este curso, vamos a considerar que no puede haber casos de sintagma preposicional y tampoco de adverbio invariable, siempre el adverbio es invariable, que funcionen como atributo. Porque de esta manera vamos a facilitar el análisis, mejor dicho, lo vamos a simplificar y vamos a evitar introducir confusiones que impidan que percibáis con claridad las características fundamentales del atributo, que son, ante todo, que concuerda en género y en número con el sujeto. Bien, y para asegurarnos de que todo ello se va a cumplir, tenemos aquí la presencia de nuestro maravilloso gato ninja. Bien, en todo caso, vamos a ocuparnos con más detenimiento de el verbo en voz pasiva, porque el verbo en voz pasiva tiene unas características muy particulares, concretamente la oración en voz pasiva, que además la vamos a tener que volver a estudiar en relación con el complemento directo. Así que vamos a dedicar un vídeo específicamente a el verbo en voz pasiva, a la oración en voz pasiva y al análisis correspondiente del complemento agente. Pero tranquilos, que esto será en un próximo vídeo.